Tantos sueños vividos, perdidos pasaron, eso fue ayer. Entre nubes oscuras estuve contigo más de una vez. Y es que hoy me di cuenta que importante es la vida y doy gracias a Dios. Vuelvo a nacer, hoy comprendo lo errado que estaba, pero eso fue ayer. Cuando anduve perdido por malos caminos una y otra vez. Y es que hoy me di cuenta que importante es la vida y doy gracias a Dios. Vuelvo a nacer. Ajá. Y vuelvo en mi caballito. Vuelvo a nacer. Cada día que pasa recuerdo el pasado, pero eso fue ayer. Cuando anduve perdido por malos caminos más de una vez. Y es que hoy me di cuenta que importante es la vida y doy gracias a Dios. Vuelvo a nacer. Ajá. Eso. Vamos. Vuelvo a nacer. Cuando nadie creía, cuando ya no existía ni esperanza ni fe. Vuelvo a nacer. Fue un milagro divino, encontré el camino y desperté. Vuelvo a nacer. Ajá. Un milagro divino, encontré el camino y desperté. Cuando ya no había esperanza, yo desperté. Un milagro divino, encontré el camino y desperté. Hoy me doy cuenta que linda es la vida, la disfrutaré. Un milagro divino, encontré el camino y desperté. Gracias te doy, Dios mío, gracias. Ahora sí que voy. Es que estuve perdido y desperté, malamente dormido y desperté. El Señor me dio otra oportunidad y desperté. Oye, Es así, bueno, ya estamos nuevamente en el aire, disculpen, hubo problemas técnicos inesperados, ¿no? Es así, en el nombre de Jesús. Bueno, bendecimos nuevamente sus vidas, disculpen lo que sucedió, bueno, pero son cosas que suceden, ¿no? Estamos en vivo. Estamos en vivo y sabemos que cuando viene la palabra de Dios, el diablo se enoja. Pero nosotros siempre tenemos la victoria en el nombre de Jesús. Así es, así es. Por eso vamos a comentar más o menos lo que queremos compartir en esta noche, que directamente vamos a la palabra, ¿sí? Para saber bien lo que estamos hablando y lo que el Señor en esta noche nos quiere hablar, ¿sí? Amén, amén. La vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer la palabra en Jonás, capítulo 3. Dice, la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y predica el mensaje que te voy a dar. Jonás se fue hacia Nínive conforme al mandamiento del Señor. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Jonás se fue internando en la ciudad y le recorrió todo un día mientras que proclamaba: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y los Nínive le creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento.
Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Luego mandó que se pregonara en Nínive. Sí. ¿Sigo? Ok. Entonces dice, por decreto del rey de su corte, ninguna persona o animal de ganado, lanar o vacuno probará alimento alguno, ni tampoco pastorá ni beberá agua. Al contrario, el rey ordenó que toda persona junto con sus animales haga duelo y clame a Dios. Con todas sus fuerzas, ordena a sí mismo que cada uno se convirtiera de su mal camino y de su hecho violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplique el ardor de su ira y perezcamos. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción les había anunciado. Amén. Wow. Sabemos que, bueno, la palabra de Dios dice que era una ciudad, era un pueblo que se había convertido, ¿no? En los malos caminos, ¿no? También nos damos cuenta que era un pueblo que conocía a Dios, ¿sí? Porque si no, ¿cómo puede ser que Jonás, ¿sí?, fue a profetizarle lo que el Señor le dijo que iba a hacer? ¿Cómo le creyeron? ¿Sí? Vos te das cuenta ahí que ellos conocían la palabra, vamos a hablar así, lo conocían a Dios, ¿sí? Sabían de lo que Jonás estaba hablando. Porque cuando uno no conoce, vos podés creerle o no creerle a la persona, ¿sí? Pero cuando uno conoce a Dios y lo conoce a Dios, y viene una persona, un hombre de Dios, un profeta, un pastor, y te dice, no, porque el Señor me dijo esto, uno sabe si le está hablando en el espíritu, si es verdad lo que está diciendo. Exacto. ¿Por qué? Porque lo conoce cuando Dios habla, porque sabe que lo que viene de quizás ese siervo de Dios viene de parte de Dios. Entonces, primer punto, sabemos que ese pueblo lo conocía a Dios. Pero ¿qué había pasado? Dice la Biblia, que se habían vuelto a los malos caminos. Exacto. ¿Sí? Sí. Habían abandonado el camino recto que Dios había trazado para el mundo en realidad, ¿no? Y eso nos pasa hoy en día. Quizás nosotros conocemos la palabra de Dios, quizás alguien nos predicó, quizás alguien nos dijo que Jesús vive, que Él es el único que salva, que tenés que aceptar a Cristo en tu corazón y quizás aceptamos a Cristo en nuestro corazón, ¿sí? Y empezamos a caminar, ¿sí?, como Jesús quiere que nosotros caminemos, ¿no? En obediencia, en santidad, y apartarnos del mal camino, ¿no? Uno comienza a caminar en Dios, pero de pronto dice que el pueblo empezó a hacer cosas que no tenía que hacer, entró en pecado, cosas que no le agradaban a Dios, entró en desobediencia, porque sabemos que todo lo que va en contra de lo que dice la palabra de Dios, que para Dios está mal, es pecado, ¿sí? Y sabemos que si nosotros hacemos lo contrario que Dios dice, estamos desobedeciendo a Dios. No, aparte sabemos que para el mundo está bien, para ellos está bien, pero nosotros siendo hijos de Dios no podemos estar, es como decir, bueno, un pie en la iglesia y otro pie afuera, ¿sí? El Señor necesita que ustedes lo sigan a Él sin manchas, Él necesita eso, sin pecado, porque por ahí a Dios no le agrada lo que vos estás haciendo. Y por, vos ahí, decís, por ahí no, seguramente por ahí no. Si vos estás en pecado a Dios no le agrada. Exacto. O sea, no le agrada a Dios el pecado, ¿sí? Dios condena el pecado, ¿sí? No condena al pecador. Aparte, ¿a cuántos es como decir, bueno, voy a la iglesia
pero a la vez continúa haciendo lo que no le agrada a Dios. Porque por ahí para vos todavía está bien, pero para Dios no está bien, porque Él necesita usarte. Él necesita que vos cumplas el propósito de Él. Por eso el pueblo, cuando el Señor lo manda a Jonás, a Nínive, Él mandó a anunciar una profecía que le había dicho el Señor. Andá y ve que si no yo voy a destruir todo. Entonces el pueblo se arrepintió de sus malos caminos y realmente se volvieron a Dios. Por eso hay gente que a mí me ha sucedido en mis principios que por ahí uno no quería escuchar al líder o no quería escuchar la dirección de Dios. Pues decís, no, o viste cuando el Señor te da una palabra y vos la lees, decís, no, esto no es para mí, y cerrás la Biblia. ¿Por qué? Porque no querés realmente estar recto a los caminos de Dios. Sí, es verdad. Muchas veces uno, de hecho, yo creo que a todos nos ha pasado, cuando uno llega al camino de Dios, llegamos al camino de Dios con malos hábitos. A mí el Señor hace unos días, hace una semana más o menos, el Señor me habló y me dijo que Jesús vino, más allá que vino a darte vida eterna, a perdonar tus pecados, Él vino a cambiar tus malos hábitos. El Señor lo que cambia es tus malos hábitos. Lo que está mal, Él no cambia tu carácter, porque es el carácter que, sí, obvio, Dios trata con tu carácter, con el mal carácter. Lo que pasa, acá hay algo que muchas veces lo malinterpretamos, pero igual es otro tema, pero estaría bueno compartirlo. Cuando uno dice, Dios trata con tu carácter, Dios te da un carácter. Cada uno tenemos un carácter, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Dios te da una personalidad. Pero nosotros, ¿qué es lo que hacemos mal? Administramos mal el carácter. Porque si nosotros ese carácter que Dios te da para la batalla, lo usás para la batalla espiritual, lo usás para la oración, lo usás para el ayuno, lo usás para seguir adelante, lo usás para no bajar los brazos, lo usás para ir a orar por un enfermo, lo usás para predicar a una persona que está en la calle tirada, o si usás tu carácter para eso, lo estás usando bien. Ahora nosotros ministramos mal el carácter. Lo ministramos para nuestro enojo, para contestar mal, para enojarnos, para discutir. Eso es un carácter mal administrado. Y Dios no te dio carácter para eso. Dios te dio un carácter para que vos puedas utilizarlo, ¿sí?, en la área que Él quiere que lo utilices. Entonces, vemos que acá el pueblo se arrepintió de sus malos hábitos, ¿sí? Cuando llegamos a la iglesia, llegamos con malos hábitos, ¿sí? Todos. Y nos cuesta dejar eso. Es como... Porque en realidad el mal hábito se transforma en desobediencia y en pecado. Porque caemos siempre en lo mismo. Yo no sé cuál es el área de tu vida que caes, ¿sí? Que caes todo el tiempo en esa... Te falta salir de ahí, ¿no? En esa área que el Señor te dice, entregámela. Hay algo importante también que muchas veces nosotros no hacemos, que es cerrar la puerta. Exacto. El Señor Dios entregó a su único Hijo y Jesús se llevó todos tus pecados, todas tus faltas, pero si vos en el camino de Dios seguís abriendo esas brechas, no sirve. Yo sé que es el día a día, porque esto es así, es morir a las cosas que a Dios no le agrada día a día. Pero ¿a qué vamos? Oración, ¿cómo hizo el pueblo? Se arrepintió. Oración y ayuno, oración y ayuno. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ahora, qué importante que es poder darse cuenta, porque el rey decretó y fueron obedientes. Hicieron en ese sentido. Hicieron un ayuno para que el Señor se arrepienta
para que cambie de opinión, mejor dicho. Exacto. Para que cambie de opinión de lo que él iba a hacer con esa ciudad. Entonces, qué importante es reconocer y decir: Señor, me he equivocado. Señor, he caído en pecado. Señor, me he equivocado. Señor, engañé a mi esposa. Señor, engañé a mi esposo. Señor, límpiame, perdóname, Señor. Límpiame de todo pecado. No puedo dejar el alcohol. No puedo dejar el vicio, no puedo dejar el vicio. las drogas, no puedo dejar. Y volvés a caer, y volvés a caer, y volvés a caer, y volvés a caer. Y Dios, como yo siempre dije, Dios te da una segunda oportunidad, siempre. ¿Para qué? Para que vos hagas lo bueno. Exacto. No lo malo. ¿Sí? Dios es misericordioso. El amor de Dios es infinito. El otro día hablábamos con mi esposa y decíamos que el amor de Dios es infinito. Y es un amor de Padre. Y lo vemos reflejado en la palabra de Dios cuando vemos en el Hijo Pródigo que más allá de lo que el Hijo hizo y se fue del lado del Padre y perdió toda la plata y dice la Biblia que vivía con los cerdos, dormía con los cerdos, comía lo que comían los cerdos y volvió a la casa totalmente destruido. Y el Padre, cuando lo vio, lo recibió con los brazos abiertos y mató el mejor cordero y lo vistió, le dio ropa limpia, le dio el anillo ¿sí? Le dio un anillo. Y eso es lo que Dios hace con nuestras vidas. Sí, es un Dios misericordioso. Justamente, bueno, esta semana venía recordando lo que pasó, que a pesar que nosotros continuamente pecamos, ¿no? En el sentido de actos nuestros que a Dios no le agradan. El Señor es un Señor misericordioso. Cada día, cada mañana, cuando vos abrís los ojos, Él te da una nueva oportunidad para que vos hagas las cosas bien ante Él. Que ores, que ayunes, que puedas entregar a alguien a Cristo, que le hables a alguien de Él. Que hubo alguien que murió por ti, por Él, por el que está mirando Facebook. Mira, vamos a contar un pequeño testimonio, justo me vino a la mente. ¿Qué fue? Hace poquito, bueno, ustedes sabrán, operaron a nuestra hija de apendicitis. Gracias nuevamente por las oraciones que han hecho todos, ¿no? Y ella todavía no había dado el alta en lo que es la obra social. Entonces, lo resumo, mi esposo me dijo: anda, me dice, por fe, y anda con la nena, me dice, y que te van a atender. Bueno, fui, pero no le dijeron nada, en el sentido, sí, y siempre cuento que nos atendieron como princesas. La operaron, salió todo bien, para la gloria de Dios. De por sí, los enfermeros, los doctores, realmente como princesa de Dios nos atendieron. Y bueno, ahí, y el Señor después también te muestra lo que Él hace con tu vida y la misericordia de Él cada día. El otro día viene una compañera de trabajo de mi hija y también se quiso ir a atender a la obra social, que a ella no le habían dado todavía el alta y no la quisieron atender porque todavía no estaba afiliada, todavía no estaba atendida. El sentido lo había hecho los papeles, perdón. Entonces ahí con mi esposo vimos, ya habíamos visto, ¿no?, la mano de Dios, pero es como que el Señor te vuelve a mostrar y te vuelve a decir: ustedes son la niña de mis ojos, yo di a mi único hijo por ustedes. Lo único que le pido es que me sirvan, que me adoren, que lean la palabra, que lleven mi palabra hasta los confines de la tierra. Él te pide eso, que camines al lado de Él, que vayas caminando al lado de Él cada día, que si tenés algún problema, ores. La palabra de Dios dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Y el Señor sabe, Él te conoce hasta el último pelo. Y Él sabe todo lo tuyo. A Él nada le es oculto. Entonces Él sabe todas tus cosas, la que te cuesta apartarte del pecado. Pero Él sigue al lado tuyo, esperando a que cambies y que realmente lo sirvas
totalmente, el 100%. Él necesita eso, que vos le sirvas. Y que cuando quiera venir la tentación, te pongas a orar, que te pongas a clamar, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, repetilo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, para que no vuelvas a caer. Y ahí el Señor quiere terminar tu historia, quiere terminar lo que Él tiene para tu vida, porque así no lo puede terminar, porque hay algo que está trabando lo que Él tiene para tu vida. ¿Qué es el pecado? Claro, el pecado, pero el propósito que Dios tiene para tu vida, si vos vas y pecás, y pecás, y pecás, vos sabés cuál es tu pecado. Y Dios. Entonces, el pueblo de Nínive obedeció. Pero también hay otra parte de la Biblia, ¿no? En Génesis, que habla de Sodoma y Gomorra. El Señor ayer me hablaba, me decía Nínive, me decía Sodoma y Gomorra, Nínive, Sodoma y Gomorra. Entonces, estudiando los dos, la palabra, entendimos que el Señor nos estaba hablando que Nínive fue un pueblo arrepentido. Exactamente, fue un pueblo arrepentido y por eso el Señor los perdonó, tuvo misericordia. Pero el pueblo en las dos ciudades, Sodoma y Gomorra, no obedecieron a Dios, no les importó. El Señor, también, leíamos antes, ¿no? que Abraham pedía por favor por esas dos naciones. Por favor, Señor, no destruyas, aunque sea si encontrás 50, si encontrás 30, si encontrás justos, por favor, porque sabía que también estaba un pariente de Lot. Entonces él pedía por favor. Y el Señor dijo, bueno, voy a ver, vamos a ver. Pero no, vio que el pueblo las dos esas ciudades no se arrepintieron y las destruyó, pero se acordó del pariente de Lot. Entonces esperó que Lot y su familia se vayan, aunque la mujer le pidieron que no diera vuelta, ¿no? Y ella se convirtió en estatua de sal. Bueno, pero ahí vamos a hacer un parate. Sí. Ahí hay algo importante, ahí hay un punto importante. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Exacto. Cuando el Señor te rescata, ¿sí? Cuando el Señor te rescata del mundo, porque el Señor en realidad lo que nos hace a cada uno de nosotros, a mí, a mi esposa, a todo el mundo que aceptamos a Cristo, nos rescata del pecado. Ahora, cuando vos tomás la decisión de ir hacia donde Jesús te lleva, ¿sí? No mires atrás lo que dejas. Porque lo que hizo la mujer de Lot fue eso, mirar para atrás lo que dejaba. ¿Sí? Y a veces nosotros hacemos eso inconscientemente. Siempre miramos atrás la vida que llevábamos, ¿no? Porque yo antes hacía tal cosa y me parecía más divertido, o era más feliz, o me iba, qué sé yo, no sé, lo que sea. Pero nos estamos dando cuenta que inconscientemente no dejamos el pasado. Seguimos atados al pasado, a nuestra vida anterior, a esa vida de pecado, a esa vida de desobediencia, ¿sí? Y no cortamos con eso. Entonces, a la larga, ¿qué va a pasar? La mujer de Lot dice la palabra que, se convirtió en estatua de sal, murió. Sabemos que el pecado que trae la muerte espiritual, y muchas veces a través de lo espiritual también la muerte física. ¿Sí? Entonces, es importante no mirar atrás una vez que vos dejás tu vida. ¿Sí? El Señor dice, yo hago todas las cosas nuevas, te dice Jesús. ¿Sí? Yo hago todas las cosas nuevas. ¿Sí? Entonces, es importante no mirar atrás. Es importante, si vos estás en pecado o estás en desobediencia, así como en algún momento lo tuvimos nosotros, porque nosotros también, somos pastores, pero tuvimos, como decía un pastor amigo, todos tenemos algo oculto en el ropero,
¿sí? No hay nadie santo, todos somos pecadores. Por naturaleza fuimos pecadores, de Adán y Eva que somos pecadores. Vivimos siendo pecadores porque somos desobedientes a Dios, porque la desobediencia lo único que hace es alejarte de Dios. Vos te alejas de Dios. Sí, Dios es un Padre que te espera. Él es un Dios que te espera, que te escucha a ver qué haces, si lo buscas o si orás, si lo haces de todo corazón. porque sabemos que el pueblo de Nínive clamó, dice la palabra, como decía mi esposa, Jeremías 3:33, clama a mí, yo te responderé. El Señor respondió ese clamor y ese ayuno, porque es un ayuno lo que estaban haciendo. ¿Sí? Pero hay otro punto. Abraham clamó, ¿no? Pero el Señor no pudo hacer nada porque no se arrepentían de sus pecados. Claro, pero por eso mismo, al reconocer que sos pecador, eso es lo que hizo ese pueblo. Reconoció que eran pecadores y reconocieron que se equivocaron delante de Dios. Por eso la palabra de Dios dice también, si tan solo mi pueblo se inclinara su rostro hacia mí y clama, ¿sí? Yo escucharé su ruego, dice el Señor, que fue lo que hizo, y sanaré su tierra. Él va a sanar tu tierra. Si estás caído, Él te va a levantar. Si estás triste, Él te va a levantar. Si no tenés consuelo, Él te va a consolar, el Espíritu Santo. Amén. Su presencia te va a consolar. Si tenés una falta al perdón, Él te va a perdonar. Él va a sanar tu corazón. Si por algo que te ha sucedido en el pasado, es por algo que, no sé, yo tuve que perdonar muchas veces. Y tuve que pedir perdón también muchas veces. Y las heridas que se forman no te dejan avanzar. Siempre es como que estás atada o atado a esa falta de perdón. Y la falta del perdón lo que trae es enfermedades, pobreza, miseria. La falta del perdón no te deja avanzar, no te deja crecer. Por eso es importante olvidarte. Cuando el Señor te llamó, el Señor te perdonó, te dijo, vení, nueva criatura sos en Cristo Jesús. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es olvidarnos de nuestro pasado y comenzar una vida nueva en Cristo Jesús. Comenzar de vuelta, ¿sí? Pero sin mirar atrás. Amén, amén. Bueno, y en Gálatas dice, he sido crucificado en Cristo y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Amén, amén, gloria a Dios. Hermosa palabra. Amén. Es así, el Señor entregó a su único Hijo por nosotros. Por eso hace un rato te decíamos, vos lo único que tenés que hacer es ser obediente. Acuérdate que la obediencia trae bendición. Y el Señor quiere bendecirte cada día. Aflicciones vas a tener, eso siempre lo decimos. Pero el Señor respalda su palabra. Ahora quiero que leamos ahí donde Jonás tiene una actitud, Jonás. Sí. Una actitud que muchas veces, y es un tema para no dejarlo pasar, ¿sí? Porque a veces nosotros mismos obramos así como Jonás, ¿sí? Y nos estamos equivocando, sinceramente. Porque el Señor dice que Él tiene pensamiento de bien. Dios no tiene pensamiento de mal, ¿sí? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Sí? Entonces toda la decisión que el Señor tome, por más que muchas veces no nos gusta, ahora quizás no lo vemos que es bueno. Por eso se dice, pero Señor, ¿cómo puede ser que tomaste esta decisión? ¿Cómo puede ser que dijiste esto y hiciste esto y no hiciste lo otro? Porque siempre esperamos que el Señor haga lo que nosotros queremos.
Pero en realidad no es lo que nosotros queremos, sino lo que el Señor decide, lo que Dios decide para nuestras vidas. Claro, porque Jonás, en el siguiente capítulo, él se enoja, como diciendo, ¿para qué me mandaste si no vas a destruirla? Pero Jonás también fue desobediente al principio. Él no quería ir a Nínive. ¿Y qué pasó? Lo tragó la ballena. ¿Y él qué hizo? Clamó al Señor. Y por medio de su clamor, el Señor lo escupió, la ballena lo escupió. Sí, lo lanzó. ¿A qué vamos? Que nosotros, cuando clamamos y el Señor obedece, la palabra obedece. Cuando nosotros obedecemos. Exacto, cuando nosotros obedecemos, ¿qué pasa? El Señor nos bendice. Pero nosotros, ¿qué vamos? Como el Señor nos bendijo a nosotros, después vemos algo malo de un hermano de la iglesia o algo que hizo, es como que a él, no, ¿cómo a él le vas a dar eso? Mira lo que él hizo. Pero recordá también de tu pecado, recordá también de tus cosas, de lo que vos hiciste, y el Señor a vos te perdonó también. Así es, el amor de Dios es misericordioso. Cristo murió por mí, por mi esposa y por todo el mundo murió. O sea, no es que murió para un sector solamente de personas y no, Él murió por todos. Él murió en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados, para darnos vida eterna. Por eso Jesús nos manda a predicar el Evangelio a toda criatura. A predicar el Evangelio a toda la criatura. ¿Sí? Entonces, ¿por qué nosotros a veces somos así? En nuestro carácter mal dirigido, no, Señor, ¿por qué hiciste esto? Sí. Pero el Señor te va a hablar y te va a demostrar, así como le mostró a Jonás, si pedí misericordia por una planta que yo en un día le di vida y al otro día la sequé, ¿por qué no aceptar el clamor del pueblo que se arrepintió y yo no lo destruí? Entonces, es un tema para meditar. Exacto. Es un tema para meditar y para realmente pensar para adentro y decir, ¿estoy haciendo las cosas bien? ¿Amo a mi prójimo? Porque Jonás ahí no amó al prójimo. ¿Sí? Entonces, si Jonás fue obediente después y llevar la palabra de Dios, si Dios lo manda a Jonás, es porque Dios es misericordioso. Si alguien te predicó el Evangelio, es porque Dios lo mandó. ¿Sí? Si alguien te dijo que el Señor, que Jesús es la vida, es el camino, la verdad y la vida, es porque el Señor dijo, está Claudia Nieto conectada. Saludos a todo Pilar. Bendiciones. Es porque dijo, quiero bendecir a Claudia. Si alguien le llevó una palabra por primera vez a mi esposa, es porque el Señor dijo, quiero cambiar sus malos hábitos. Tengo planes para ella. Si una vez a mí me dieron un tratadito fue porque en predicarme es porque el Señor también tenía algo para mi vida, decir, no, quiero cambiarlo, quiero usarlo, quiero bendecirlo, y así quiere hacer también con tu vida. Amén. Porque es como que somos egoístas, ¿no? Porque Exacto. Jonás fue egoísta. Dijo, ¿por qué, Señor? Al final me llevaste ahí, me hiciste predicarle, profetizarle y lo perdonaste. ¿Por qué? Porque el Señor en una forma u otra conocía el corazón del pueblo. Exacto. Y sabía que se iban a arrepentir. Y sabía que se iban a volver de los malos hábitos a la buena senda que el Señor había puesto, ¿sí? En obediencia. Amén. Amén. Bueno, vamos a un tema y oramos porque ya se está terminando el programa del día de hoy. Sí. Vamos a estar, bueno, Claudia, para que después leas, estábamos leyendo sobre Nínive, ¿no? Que obedeció a
a lo que el Señor había dicho que los iba a destruir, al pueblo, y por medio de sus oraciones y su arrepentimiento de sus pecados y de sus faltas, realmente el Señor los perdonó y salvó a Nínive. Pero también hubo las otras dos ciudades, Sodoma y Gomorra, que realmente no fueron obedientes a lo que Dios quería para sus vidas. Entonces, ¿qué pasó? Tuvo que destruir esa ciudad. Entonces, en resumen, ¿no? Para que los que recién se conectaron, lo que hizo Sodoma y Gomorra, que no se arrepintieron de sus pecados, de sus faltas, de sus malos hábitos, y a lo contrario lo que hizo Nínive, que sí, que ellos se arrepintieron de sus pecados y de sus faltas. Por eso el Señor no destruyó esa nación. Por eso estamos hablando que es el día de hoy, que hoy ese pecado, que aquí hay muchos cristianos que dicen, pero ¿qué pecado si yo hago todo bien? No lo sabés. Andá, orá, clamá al Señor y preguntale qué es lo que a Él no le agrada de vos, para que lo pueda cambiar y para que realmente puedas servirle sin manchas totalmente al Señor. Amén. Vamos a escuchar. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir. Eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Jesús, mi fiel amigo. Es así, el Señor es tu fiel amigo. Por eso en esta noche pedirle al Señor que no querés volver atrás, que no querés abrir esas brechas, esas puertas que te impiden totalmente de poder servirle a Dios como Él quiere. En esta noche arrepentite de todas las cosas que hiciste mal. Que no, el Señor no te juzga, el Señor te perdona. El Señor te perdona, pero como fue con la mujer adúltera, dijo, vete y no peques más. El Señor en esta noche te dice exactamente lo mismo. Amén. Vete y no peques más, te está diciendo. Pero no vuelvas a repetir lo que a Dios no le agrada. No seas como el pueblo de Sodoma y Gomorra, sé como el pueblo de Nínive. Continúa sirviéndole a Dios, pero en los caminos que Él quiere, llevando su palabra. La gente piensa que nosotros, me ha pasado
porque ya tenemos que terminar el programa. Yo he hablado con adolescentes y digo, ¿ustedes piensan que nosotros los cristianos somos aburridos? ¿No? Y le digo, no somos aburridos porque nos reímos, es como que bueno, ven que por ahí le pones un límite y ya no quieren saber más nada con ser cristianos. Lo que pasa es que también ahí va la obediencia. Y al no ser obedientes se apartan del camino de Dios, pero vos debes ser obediente. Acuérdate que, como recién decíamos, la obediencia trae bendición. Por ahí no sé lo que vos estás pidiendo ahora, por ahí ahora no llega. Van a ser los tiempos de Dios, pero no te apartes de los caminos de Dios. ¿O no? Así es, por eso vamos a orar. Amén. Sí, le pedimos disculpas al apóstol de Michigan, que bueno, tuvimos problemas técnicos, pero bueno, sabemos que Amén. la palabra de Dios es eficaz y nunca vuelve vacía. Por eso vamos a orar en esta noche, vamos a cerrar tus ojos donde estás. Amén. Padre Santo, Padre amado, Señor, Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados. Te pedimos perdón, Señor, por nuestras rebeliones, Padre. Sabemos, Señor, que somos pecadores, Padre. Por eso, Señor, te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nuestras vidas, Padre. Que tengas misericordia, Señor, y que la sangre de Cristo, Señor, nos limpie, Señor. Que la sangre de Cristo nos limpie, Señor, día a día, Padre. Que podamos, Señor, alejarnos de los malos hábitos, Señor. Que podamos alejarnos, Señor, del pecado, Señor. Padre, líbranos de la tentación, Señor. Sabemos que Jesús fue tentado. Sí, Señor. Sabemos que Jesús fue tentado. Pero Jesús, Señor, usó la palabra. Amén. Porque Cristo está, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de mi Padre. Por eso, Señor, tenemos que usar tu palabra, Señor. Cuando venga la tentación, Padre, traernos versículos a nuestra mente, Señor, que podamos, Señor, usarla porque es la espada, Amén. Padre. Es la espada poderosa, Señor, la palabra. Amén. Por eso, Señor, quítanos, Señor, quítanos todo lo que nos, Señor, nos aleja, Padre, de tu comunión, Señor, de tu presencia, Señor. Aléjanos, Señor, del pecado. Quítanos, Señor, quizás la mala junta, Señor, que nos aleja de ti, Señor, Padre. Que nosotros podamos predicarles a ellos. No que ellos, Señor, nos lleven a malos hábitos, que no es de tu agrado, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Arrepentite, pedile perdón al Señor en esta noche. Arrepentite y volvete a los caminos que el Señor ya trazó en tu vida. Él te quiere bendecir, Él te quiere usar, Él quiere hacer cosas grandes con tu vida. Amén. Pero mientras que vos sigas atado o atada al pecado y sigas siendo desobediente, el Señor no puede usar tu vida. El Señor no te puede usar en los planes que Él tiene para tu vida, que son grandes. Por eso, Padre, ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Sabemos en estos tiempos que vivimos, Señor, que lo malo es bueno en el mundo. Que todo el pecado es normal, es bueno para cada persona. Pero sabemos que eso, Señor, es pecado y está en contra de tus leyes, Señor. Por eso, Padre, te damos gracias en esta noche porque nos das la oportunidad de poder predicar el Evangelio, de poder llevar esta palabra a cada persona que escuche este mensaje, Señor. Si hay una persona que se ha apartado, repetí conmigo esta oración. Señor Jesús, Señor Jesús, te pido perdón te pido perdón por mis por mis pecados. pecados, Te pido perdón te pido perdón por mis por rebeliones. mis rebeliones. Y te pido, Señor, Te pido, Señor, que anotes mi que nombre anotes mi nombre en el libro de la vida. en el libro de la vida Y que tu Espíritu y Santo que tu Espíritu Santo se manifieste se manifieste en mi vida, en mi vida, en mi familia, en mi familia, en mi trabajo en mi trabajo y en cada cosa que haga. y en cada cosa que haga. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y amén. Gloria a Dios. Bueno, bendiciones a todos. Recién cuando estábamos orando, el Señor me mostró que hay mucha gente atada de pies y manos por el pecado.
Entonces en esta noche el Señor quiere que esas cadenas se rompan y puedas avanzar, pero también va a depender solo de ti. Amén. Ni de mí. Yo puedo orar por tu vida, el pastor puede orar por tu vida, el pastor Javier Guinzoni, Claudia, Carlos Montoya, todos podemos orar por tu vida, pero el que realmente, como dice la palabra de Dios, ¿no? Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, ahí en Gálatas. Hace eso, que hoy se rompan esas cadenas que no te dejaban avanzar para realmente ir a los caminos de Dios como Dios quiere, sin manchas y sin, cuando venga a buscar a la iglesia, el Señor te encuentre sin manchas y sin arrugas. Amén. Amén. Que el Señor lo bendiga en esta noche. Llegamos al final del programa y esperamos que sea de bendición, haya sido de bendición. Amén, amén. Bueno, muchas gracias. Nos esperamos el próximo miércoles a las 8 de la noche PM, hora Argentina, y 6 PM, hora Michigan, desde los Estados Unidos, por radiomoradadeamor.com. Ahí es el canal de YouTube, o si no, los puedes encontrar por www.radio Morada de Amor. Amén. Que el Señor te bendiga. Bendiciones. Chao, Chao, chao. chao.